Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. Ciro Jaramillo y lo que falta por trabajar en la movilidad de Cali. Alivio Sebastián Ciro Jaramillo, profesor de la Universidad del Valle, experto en el tema de movilidad, de transporte urbano. Doctor Ciro Jaramillo, ¿en qué está fallando Cali en movilidad de raíz? Hay muchos elementos, Oscar. Generalmente la movilidad se enfoca desde varios frentes, no solamente movilidad privada a través del vehículo pequeño o el sedán, sino también obviamente el sistema de transporte público. Y ahora obviamente entra en escena lo que se denomina el transporte sustentable de movilidad no motorizada. En ese sentido, la ciudad de Cali pienso que desde el punto de vista de que se implementa el nuevo POT, se ha hecho una labor agresiva desde el punto de vista de planeación para trabajar mucho más el transporte sustentable, el transporte no motorizado y peatones, pero sin embargo todavía falta mucho trabajar la parte del transporte masivo y eso evidencia obviamente las características de la aparición del transporte informal en la ciudad de Cali, entre otras cosas obviamente. El transporte informal podría en un momento dado verse como una alternativa y no como una competencia o como una persecución. En este instante, desde el punto de vista regulatorio, es una competencia muy fuerte al sistema de transporte masivo, que es la apuesta que ha hecho la ciudad. Sin embargo, retomo tus palabras y creería yo que una de las labores importantes o una de las estrategias interesantes de la administración municipal es ver cómo incorporar básicamente, de alguna forma, el mecanismo no será fácil, pero sentarse y buscar alguna alternativa de cómo complementarse y de alguna forma interactuar esos sistemas, porque definitivamente lo que se debe buscar es el beneficio del usuario final. El usuario final hoy se está quejando. Obviamente, porque hay un nicho de mercado de la demanda que no es satisfecha por los sistemas que están funcionando en este momento y hay un grupo de personas que evidencia y aprecia que hay una demanda latente que no ha sido satisfecha y ve una oportunidad de negocio y de subsistencia. Entonces, obviamente se encuentran los dos elementos y se genera el negocio. El fenómeno de los motorratones cada día crece más, especialmente en el sur de Cali. Obedece básicamente a la misma dinámica, aunando en este caso que con las condiciones de congestión que se generan, que conocemos todas a la zona sur de la ciudad, la zona de Meléndez o la zona de la Comuna 22, más a Meléndez en este caso, en este tipo de transporte, pues la motocicleta ofrece unos valores adicionales, la flexibilidad, la posibilidad de desplazarse dentro de los atascos o los trancones, que obviamente no es lo adecuado desde el punto de vista de seguridad tanto el conductor como el pasajero de la moto, pero eso hace que sea muy llamativo para poder obviamente utilizar ese sistema en ese caso. En la medida en que la ciudad no crece en las vías, van a seguir creciendo los carros. Entonces, las soluciones, y tampoco vemos los puentes a la vista fundamentales, las megaobras quedaron algunas a medias. La demanda crece a un ritmo mucho más alto de lo que efectivamente se puede hacer con relación a la oferta. En ese sentido, es muy difícil lograr armonizar o equilibrar las dos cosas en un momento dado. Cuando uno trata de atacar, no solamente haciendo más obras de infraestructura, sino también tratando de gestionar la demanda para que en ese sentido se busque cómo equilibrarse. Entonces la estrategia no solamente es de construir ni solamente gestionar. Creo yo que debe ser una labor integral atacando varios frentes porque el problema es multicausal y solamente con una estrategia es muy difícil que se pueda solucionar o obtener por lo menos resultados satisfactorios. En una ciudad que estamos con menos vías, la opción de que el mío pase en determinados tiempos, de utilizar los carriles del mío para que eventualmente pasen motos, ¿cómo la ve usted? No la vería clara en este momento, Oscar. Yo conozco algunos proyectos del ente gestor que es Metro Cali. Hay un proyecto muy interesante que es el de los carriles preferenciales para las pretroncales. Me parece que es una estrategia muy interesante que se puede implementar y en ese sentido los tiempos de viaje de las personas que van en la pretroncal para llegar a la estación específica de la troncal, pues sus recorridos van a ser mucho más rápidos y quien está esperando también en el vagón de la estación va a percibir que el tiempo de espera va a disminuir. Hay otra estrategia interesante que en este caso yo estoy dirigiendo para la Universidad del Valle, que son los carriles alimentadores para el mío. Hay dos proyectos pilotos que es Estación Universidades y Andrés Sanín, está en el proceso de diseño, buscando desde el punto de vista de la seguridad, la articulación, y creo yo que ese tipo de estrategias apuntan básicamente al sistema de transporte masivo para tratar de mejorar su demanda. Profesor Ciro Jaramillo, ¿el mío empezó al revés? Desde el punto de vista constructivo, la opinión personal, creo yo que aunque sé que hay condicionantes técnicos y financieros importantes, creo yo que debió empezar por otros lugares, con relación sobre todo a la troncal de Agua Blanca, una demanda mucho más fuerte, mucho más robusta. Se había logrado de pronto un posicionamiento más importante en el usuario. Se inició por la primera, en donde las condiciones en términos de construcción, entre comillas, eran más sencillas.
Pero yo creo que eso redunda un poco en las deficiencias que hay ahora con relación a la operación del MIO. Además hay que adicionar algo, que la idea original en Curitiba obligaba a lo que se denominaba un crecimiento inducido de la ciudad, es decir, el corredor de transporte tenía altas densidades habitacionales muy próximas al corredor. Si tú te fijas, por ejemplo, el corredor de la primera, aunque es un corredor importante de paso, la demanda en este caso era una zona industrial, etc. Entonces habría que pensar si efectivamente se cumplieron todos esos elementos, por lo menos previstos para la idea original de lo que era el bus de tránsito rápido. Si hubiera empezado con otro diseño, más bien de las periferias hacia el centro, por ejemplo de Agua Blanca hacia el centro, de los municipios aledaños hacia el centro, el MIO de pronto podría ser hoy más rentable y más proyectado. Obviamente estaríamos hablando de una bola de cristal para ver qué hubiera pasado en el futuro, pero eso sería un poco más sintonizado con lo que efectivamente uno cree de lo que es el transporte público, que son distancias pequeñas y mucha demanda cerca al corredor para que para el operador sea mucho más rentable. Si tú recuerdas o has visto el corredor fuerte de circulación del MIO, estás a la zona oeste, zonas de estratos socioeconómicos pues, más beneficiados que la zona oriental. Entonces pienso que sí ahí habría que haber de pronto estructurado un poco mejor las cosas. Podríamos decir que entonces el MIO empezó mal. A mi juicio, desde mi punto de vista, pienso que había podido hacerse una implementación un poco mejor y creo que podía haber tenido un impacto mucho más positivo. Las consecuencias para verdad es el tiempo, se les dijo, se les advirtió, la academia habló en su momento, hablaron de los diseños, pero los políticos no escuchan. En el año 2000, que tuvimos oportunidad de participar en el cierre de la fase 0 del sistema de transporte masivo, apareció una idea en ese instante de utilizar el corredor férreo, Oscar, y se habló incluso de un sistema bimodal, que el tren ya estaba, o sea, la reserva o la servidumbre del tren ya estaba allí, entonces era aprovechar que era el eje norte-sur de la ciudad y que fuera tronco alimentado o articulado con sistema de autobuses. En ese instante, pues Planeación Nacional dijo que eso era imposible, que nunca había un operador con dos modos de transporte. Sin embargo, tú escuchas ahora de que se va a reactivar el corredor B, de que probablemente va a funcionar el tranvía y que se va a articular con sistema de transporte masivo. Y Medellín tiene varios sistemas de transporte, incluido metro, y está funcionando tal vez de la ciudad que mejor tiene optimizado el sistema porque tiene metro, tiene sistema de transporte masivo, tiene buses tradicionales y tiene cable. Esa es una evidencia de que cuando en una ciudad, como las características de las nuestras, con una sola estrategia no se trabaja. De hecho, Curitiba, que empezó con autobuses, ya tiene su proyecto de metro. En Bogotá, que se insistió tanto el doctor Peñalosa con el sistema de Transmilenio, ya va para el metro. Entonces hay que mirar alternativas y de acuerdo a las características de la zona, la demanda y los tiempos de viaje, pues hay que ajustar obviamente qué tipo de transporte se utiliza y que haya alternativas al usuario. O sea que un solo sistema no funciona en nuestras ciudades como exclusivo de transporte, tiene que tener complementos y esto es urgente para Cali. Exactamente, la experiencia da de que como esto es un sistema, hay varias etapas, varias fases que interactúan entre sí, difícilmente con un solo elemento funciona adecuadamente. Su recomendación final para el tema del sistema de transporte masivo. Final no, urgente. Creo que hay estrategias interesantes desde la administración de Metro Cali y es trabajar en lo que se refiere a la troncal del oriente, o sea, mejorar mucho eso, la articulación con la ladera a través de las gualas o los camperos, el sistema alimentador con bicicleta me parece que es muy importante y los carriles preferenciales. Creo yo que la administración municipal está haciendo el ejercicio, estamos en proceso de mejoramiento, lo que pasa es que tú utilizaste la palabra urgente y los operadores sabemos que están en unas condiciones económicas muy difíciles. Esperamos pues que se logre sintonizar la actuación con lo que efectivamente necesita la ciudad y obviamente los operadores. Doctor Ciro Jaramillo, muchas gracias por venir aquí a Al Oído de Sebastián. Con muchísimo gusto, Oscar, siempre a la orden. Cali ve, caliescribe.com